El 10 sí, un voto. El 18 es 2. Febrero. Por no pasarme un día entero esperando. Vale, el problema 6 no lo hemos hecho, ¿verdad? ¿El 6 lo hemos hecho? No. Bueno, vamos a hacer el 7. Vamos a hacer el problema 7. Está grabando desde casa. ¿Veis la pantalla? Que no me queda claro. Digo, la pizarra así, ¿no? Sí. Bueno, pues el problema 7 de la hoja 5. ¿Vale? Voy a presentarlo aquí. ¿Estoy presentando o no? Bueno, pues el problema 7 de la hoja 5 dice: un sistema secuencial posee una entrada X, 0, 1, 2 y una salida Z, 0 o 1. La salida toma el valor 1 si y solo si la secuencia de entradas contiene un número impar de ceros y un número par de unos. Se pide especificar el sistema como una máquina de Mili usando un diagrama de estados. Venga, pues hacerlo. Recordamos los pasos, espero que lo penséis vosotros, recordamos los pasos para hacerlo. Lo primero que tengo que hacer es codificar las entradas, en este caso están codificadas, sé que tengo X. Tengo X que tiene 2 bits y puede valer 0, 1 o 2. Y la salida Z puede valer 0 o 1. Y necesito especificar el sistema. Y lo dice que tiene un número impar de ceros y un número par de unos. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos estados tendré? Vamos a pensarlo un poco, ¿vale? ¿Cuántos estados tendré ahí? ¿Cuántas situaciones distintas? Si tengo que identificar, que va a seguir el proceso de cómo sería impar de ceros y un número par de unos. Entonces puede ser que tenga un número impar de ceros o un número par de ceros y un número impar de unos o un número par. Y cualquier combinación de estas dos, opciones, es decir, que en realidad podría tener par, impar y al revés, ¿vale? Los dos par o los dos impar. ¿Serán necesarias todas las opciones? Pues ahora mismo, así a simple vista, pues a lo mejor no lo sabemos. Algunos sí, pero a lo mejor no lo sabemos, ¿no? Pero entonces, como mínimo, ¿cuántos estados voy a tener yo? No. 3. ¿Qué serían? ¿Cuáles serían los 3? O sea, como pueden entrar 3 números, tú vas a tener 3. O sea, tus números van a ser de un máximo de 3 bits. Pero eso sería la entrada, no los estados.
Los estados son las situaciones que yo tengo hasta ese momento. De las situaciones que yo tengo hasta ese momento puede ser que tenga, o sea, para los ceros pueden ser impar y para los unos puede ser impar o par también igual, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es que tengo una situación en la que haya recibido un número par de ceros y un número par de unos. O impar cero par 1 par 0 impar 1, un número impar de unos, o que haya recibido impar 0, un número impar de ceros y un número impar de 1. Estas son las 4 situaciones en principio diferentes que yo puedo tener, ¿no? ¿Entendéis cómo funciona el sistema, no? Vale. Entonces, estas son las 4 situaciones. En principio, yo tendría 4 estados. Puede ser que haya alguno que no lo necesite, pero en principio, la forma de razonar y de hacer estas cosas es pensando en las posibilidades. ¿Vale? Bueno, pues ahora con esto, dibujar el diagrama de estados, suponiendo que tenéis 4 estados que corresponden con estas situaciones que yo he puesto aquí, ¿vale? Ponerlo como queráis, podemos llamar, sí, tal y como está. El estado 0, 0, 0, 0. Esto lo voy a poner así, el estado 1, 0, el estado 0, 1 y el estado 1, 1. El estado 0, 1, 2 y 3. Lo he hecho así para que coincida cuando es par que sea 0 y cuando es impar que sea 1, ¿vale? ¿Queréis? Lo pongo para que sea más natural, al revés. Entonces, pensar en cómo sería el diagrama de transición de estados como una máquina de 1000. ¿Vale? Eso significa que si yo estoy en el estado 0, voy a hacer yo una transición, estoy en el estado 0, que significa que ambos son par, y esto tiene que dar 1 cuando tenemos un número impar de ceros y un par de unos. Entonces, si yo he recibido un número par de ceros y un número par de unos y llega a un 0, eso quiere decir que pasaré a tener un número impar de ceros y por lo tanto la salida es 1. ¿Vale? ¿Y a qué estado pasaré? Pues aquel en el que tenga un número impar de ceros y par de 1. Esa sería la primera transición. Hacerlos todos. Venga, pensadlo un poco. Te bolígrafo es tuyo, ¿no? ¿No lo entiendes? No, no estoy pensando.
Bueno, si no me he equivocado, si lo pensamos así, lo que tendría serían estos 4 estados. Ahora lo repaso con vosotros si veis a equivocar algo, me lo decís.
Tendríamos, he puesto aquí 0 de 0, pero en realidad esto lo voy a quitar ahora porque no quiero que os confundáis con una máquina de Moore. Esto es una máquina de Mili y este 0, 0 no es la salida, sino es la codificación del estado, ¿vale? Lo que he puesto aquí, que no es la salida, ¿vale? Entonces, si estoy en el estado S0, que significa que tengo un número par de ceros y un número par de unos, bueno, en todos los casos, si entra un 2, el estado no cambia, porque no estamos contando esos, por eso dibujo las 4 flechas del 2. Lo primero, me las quito de ahí, ¿vale? Y ahora evalúo los distintos casos. Si entra un 1, pasamos a que hay un número impar de unos, que es este estado que he definido como S1, ¿vale? Y la salida vale 0, porque la salida solo es 1 cuando hay impar ceros y par 1, ¿vale? Si estamos en esta situación y viene un 0, tengo impar de unos y impar de ceros. Paso al estado siguiente y la salida es 0. Y si entra un 0, vuelvo a pasar a esta situación donde el estado es el S1 y la salida sigue siendo 0. Si tengo un número impar de unos y un número impar de ceros y entra un 1, la situación cambiará a que la situación de 1 será par y por lo tanto la salida es 1 y paso al estado S2. Si no me he equivocado, que creo que no, está todo. ¿Y del S2 al S3? Del S2 al S3 no puedes pasar. No tienes que ver... me falta... No, está. Lo único que tienes que ver, no tienes que pasar de todos los estados a todos los estados. O sea, los estados cambian como define la lógica del circuito. Lo que sí que tienes que comprobar es que todas las entradas... Bueno, lo que tienes que comprobar es que todas las entradas están probadas. Es decir, que en todos... Aquí tengo el 0, el 1 y el 2. Aquí tengo el 0, el 1 y el 2. El 2, el 0 y el 1, el 2, el 0 y me falta el 1, efectivamente. Eso es lo que me vas a decir. No, es decir, 2, en el estado S2, si entran 2, Entra debería el- ser 2-1. 2, 1 no, 1 solamente. O sea, entra un 1. No, entran 2. Si entra un 2, 1-0, se entran 2, repite. debería seguir siendo verdadero porque sigue habiendo un mismo número de pares y impares de... Efectivamente, tienes razón. Y pares de unos. Me falta el 1. Me falta el 1, efectivamente. Que... ¿No? Cuando entra un 1... El 1 va a 1-1. Ahora un 1. A 1, 1. Eso es. Vale. No, vamos, te he entendido mal la pregunta, no te he entendido que faltaba esa línea. Sí, o sea, lo que no tienen que hacer cambios siempre, sino que pero faltaba eso. Gracias. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, y ahora ya lo que nos dice es que implementemos esto. Bueno, utilizar este sistema como una máquina de Mili. Esto es la máquina de Mili. ¿Vale? Y él dice implementar el sistema como una máquina de Mili, pues lo que tengo que hacer es las entradas X1 y X0. Como tengo 4 estados, tendré 2 configuraciones de los estados posibles, ¿vale? Y tendré el estado siguiente y la salida. Entonces, con esta tabla, en el caso de Mili, puedo hacer toda la implementación. ¿Vale? Venga, pues vamos a hacerlo. En este caso la voy a hacer completa. Lío, son tantas líneas. Porque nos piden que la implementemos con una ROM.
¿vale? Y codificamos todas las transiciones que tenemos ahí, ¿vale? Entonces el estado de C0, si entra un 0, vamos al estado S2 y la salida es un 1. Si estoy en el estado 1 y entra un 0, paso al estado S3 y la salida es un 0. Si estoy en el estado 2 y entra un 0, voy al estado 0 y la salida es 0. Si estoy en el estado 3 y entra un 0, aquí he puesto dos veces la misma, ¿no? No, vale. Entra un 0, paso al estado S1 y la salida es un 0. Bueno, pues así la completáis, completarla, mientras la completo yo, luego la comprobamos. Estado 0. ¿Vale? Esta es la implementación de la tabla, comprobar que no me haya equivocado, que aquí en la pizarra siempre me lío. Iñaki, Sí. una duda, que cuando hacéis la tabla de transición de estados, Sí. en plan, ¿en qué te fijas en X1 y en X2? Que es justo lo que no entiendo. ¿Perdón? No te he entendido. ¿En qué hay que fijarse? Para hacer la tabla de transición de estados, en plan, que no entiendo Sí, muy bien lo de mira. X1 y X0. Mira, la tabla de transición de estados, aquí Q1 y Q0 nos especifican el estado, ¿vale? Y X1 y X0 la entrada. Hemos dicho que X1 y X0, bueno, no lo hemos dicho, pero lo he dicho de palabra, no lo he puesto, ¿no? Que si X1 y X0, el 0, 0 es el 0, el 0, 1 es el 1 y el 1, 0 es el 2. El 1, 1, en principio, no se utiliza, ¿vale? Entonces, me voy aquí a la primera línea, ¿vale? Entonces, en este caso, Q1 y Q0 me indican el estado. El estado es el 0, 0, ¿vale? Aquí en el diagrama, el estado 0, 0, os lo he dejado aquí puesto, es este de aquí. Si entra un 0, la salida es 1 y pasa al estado S2. Pues la salida pasa a 1 y el estado es S2, que es 1, 0. ¿Me sigues? Hola. ¿Quién estaba hablando? ¿Me entiendes o no lo que te estoy diciendo? Pues no sé si será él. ¿Quién me ha preguntado en casa? ¿Me has entendido lo que te he dicho? Es que se me ha ido por la pantalla, perdón. Ah, vale, vale. Perdón, Bueno, perdón. ¿ves la pizarra o no la ves? Sí, la pizarra ahora mismo sí, pero se me había salido en plan sin querer. Ahora Vale. sí. Vale, ¿has entendido lo que te he dicho o no lo has oído? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí, claro.
te digo, con Q1 y Q0 estamos codificando el estado, que es el círculo en el que estamos, ¿vale? Y con X1 y X0 la entrada, que es este primer valor de aquí. Esta es la salida y esta es la entrada. X y Z, y este es el estado. Bueno, entonces, estoy en el estado 0, 0. El Q1, Q0 está en el estado 0, 0. Entra un 0. ¿Dónde voy? Pues si entra un 0, voy al estado S2 y la salida Z es 1. Pues entonces voy al estado S2, que es el 1, 0, y la salida Z es 1. Y así vale, con todas las vale, combinaciones. vale, ¿Vale? ya entiendo. Sí, sí. Fenomenal. Vale, perfecto. Vale, pues ya está. Y ahora ya lo único que tenemos que hacer es hacer una implementación con un registro de estado y una puerta y una ROM, perdón. ¿Vale? Y para eso lo único que tengo que hacer es definir la memoria ROM qué tamaño tiene. Y tendrá que ser una ROM que tenga 4 entradas y 3 salidas. Tan sencillo como eso, una memoria ROM que tiene 1, 2, 3 y 4 entradas y 1, 2 y 3 salidas. ¿Vale? Y estas entradas son X1, X0, Q1 y Q0. ¿Vale? Y ahora conectamos, ahora hacemos las conexiones. Y esto irá a Q1', Q0' y Z. ¿Vale? Y dentro de la ROM, lo único que tengo que poner es esto. La parte de la derecha de la tabla de verdad. De aquí para allá, que es lo que voy a programar. Simplemente, como ya sé que tiene 4 entradas, tendría que poner y el resto donker, ¿vale? Pondría toda la tabla tal cual. Voy a poner la entera y después lo hago bien. Exactamente igual, ¿eh? Si me he equivocado en alguno, es que me he equivocado al pasar la tabla de aquí para allá, pero tiene que tener las mismas. Y esto es Q1' y Q0'. Y esto Z. ¿Vale? Entonces, lo único que nos falta es conectar el registro de estado, ¿vale? El registro de estado, recordad que venía por aquí, entraba Q1' y salía Q, la entrada y la puerta, ¿vale? Pues eso tal cual. Esto lo pongo aquí. Lo dibujo como queráis, así, Q1'. Por aquí va Q1 y la salida va a Q0. Si tengo una señal de reloj, pues la pondré aquí para que funcionara con esa señal de reloj también los cambios. Y esto es Q0. Y la salida conectada aquí. Ya está, implementado con la memoria ROM. Exactamente igual que los dos circuitos combinacionales, pero ahora están los dos, el G y el H, implementados en una memoria ROM. ¿Alguna pregunta?
Bueno, pues para mañana no hace falta que los entreguéis, pero hacer el 6. El 6, el 9. Y el 11. 6, 9 y 11 de la mañana. ¿Vale? Para practicar. Vale. Bueno, vamos a aprovechar estos 10 minutillos que nos queda para avanzar un poco más con el tema 6. ¿Vale? Entonces, recordar que estábamos viendo estos biestables y hemos definido un biestable que tiene una señal síncrona de sincronización, una G, una puerta G de gate, ¿no? Que abre y cierra este biestable SR que funciona por nivel. ¿Vale? Bueno, este es un biestable. Es un biestable que, como hemos visto, la implementación depende de dos entradas de S y R, pero nosotros, acabo de hacer este ejemplo, lo que habíamos aprendido, ¿no?, sería utilizar un registro de estado. Y este registro de estado, que no sabemos todavía cómo es, ahora mismo hemos aprendido a guardar un bit, 1 o 0, pero para eso necesitamos tener dos entradas S y R. Sin embargo, en estos dibujos que os he hecho yo aquí, solamente utilizo una señal Q que hace cambiar el estado Q1 y Q0 aquí en el dibujo de la pizarra, y por lo tanto este S y R me complica un poco la situación. No tendría mucha complejidad, sino que yo tendría que cambiar esta tabla para, en lugar de saber cuándo cambia el estado, tendría que pensar cuál es la combinación de S y R para saber si cambia el estado o no cambia el estado. Por ejemplo, en este ejemplo que tengo aquí, en lugar de poner Q1' y Q0', tendría que poner SR1, S1, R1, S0 y R0. Es decir, tendría que saber exactamente cuál es la combinación para que no cambie el estado de cada uno de los bits, lo cual me hace un poco complejo todo esto. Pasar directamente, decir cuál es el estado siguiente, a tener que pensar cómo tengo que poner S y R para que no cambie. Bueno, se hace así, pero en principio ahora yo no quiero liaros, no vamos a buscar algo que traduzca exactamente lo que ya hemos aprendido a hacer, ¿vale? Entonces vamos a buscar otro biestable que lo que haga sea cambiar exactamente como yo lo he definido ahí en el diagrama de estados, en la tabla esta que tengo aquí. Este registro de aquí yo he dicho que cuando viene Q1 al instante siguiente del tiempo, sea cuando sea, el tiempo que tarde en abrir la puerta y cerrarla, voy a tener aquí Q1. Bueno, pues vamos a intentar utilizar este S y R para definir lo que se define en el biestable D, que es precisamente un registro de estado D que nos permite que funcione de la siguiente forma. Tengo esa señal de nivel y lo que buscaría sería algo como esto, que cuando la señal de nivel está a 0, el sistema no cambia el estado, y que cuando la señal de nivel esté a 1, pues en el estado siguiente tenga lo que tenía la entrada. Exactamente lo que yo estoy haciendo aquí con los registros, ¿vale? Es decir, algo que conectado a lo que ya sé, que tengo un registro de RS que me permite almacenar un bit, algo que lo implemente y me dé con ese D la señal de salida, tal cual se comporta como se comporta el registro que hemos utilizado. Bueno, pues tan fácil como eso. Yo pongo en una tabla de verdad cuál tiene que ser el valor de R
para que siga el camino de D, y lo mismo cuál tiene que ser el valor de S. Entonces, si simplificáis, lo que veis es que es una simplificación directa, el inversor R sería el D invertido y el S sería D. Bueno, pues eso es tan sencillo como coger este registro SR que ya había dibujado. Teníamos un registro SR, S y R, y aquí tengo Q y Q negado. Pues si quiero tener solamente una entrada, lo único que tengo que hacer es R conectarlo a D negado, ¿no? D negado, y S conectarlo a D. Pues ya tengo un biestable D síncrono que funciona por nivel y que se comporta exactamente como el registro que acabo de hacer en el ejercicio que tenía. Y eso traducido a un biestable síncrono disparado por nivel o latch D, latch porque es por disparado por nivel, como lo tendría. ¿Vale? Esto lo vamos a dejar, lo veremos más adelante. Vale. Bueno, otra opción es que funcione aquello con una señal de reloj, porque esta señal de nivel tiene el inconveniente que os he explicado antes, que durante todo el tiempo que esté la señal a 1, puede ir cambiando y tengo la puerta abierta, ¿vale? Bueno, lo habitual es que nosotros tengamos siempre en todos los circuitos una señal de reloj que se fabrica con un oscilador de cristal, simplemente. Es un circuito que va cambiando el estado del cristal y eso es lo que me provoca la señal a 1 a 0. Normalmente lo que vamos a hacer es utilizar la detección de uno de los flancos, el de subida o el de bajada, para hacer la incrementación. Ya hablamos de esto en su momento, en el tema 5, hablábamos del flanco de subida y del flanco de bajada. Bueno, pues el flanco de subida es el que tenemos aquí, sería justamente cuando la señal cambia de 0 a 1 y digamos que haría las funciones de esa puerta G, pero en lugar de funcionar por el nivel, solamente habilita la apertura del cambio cuando se produce ese instante de cambio de 0 a 1. ¿Vale? Y luego se cierra. Bueno, pues si lo dibujáis con el circuito como lo teníamos anteriormente, podemos ampliarlo. En realidad, todas estas puertas, lo que me interesa es que comprendáis que tienen un determinado retardo, pero ya no que os pongáis a pensar exactamente todas las combinaciones detrás, pero sí que tengáis, una vez visto la idea de cómo cambian las puertas NAND, pues cómo cambiaría el circuito y cuál es la lógica en general. ¿Vale? Pero no os volváis locos en analizar todas las entradas, todas las puertas lógicas, porque es un jaleo. Simplemente es que lo entendáis, que comprendáis que las puertas cambian y que cómo podemos almacenarlo, pues porque la señal está cambiando y se bloquea cuando la puerta lógica no cambia. ¿Vale? Bueno, y tenemos el biestable D para que funcione por el flanco de reloj. Lo que tenemos es un latch de puesta 1, otro latch de puesta 0 y otro latch de salida para que la señal solo funcione con el flanco. ¿Puedes repetir la traducción de latch? Es que no se traduce. No se traduce. Se llama latch. No se traduce pero normalmente un biestable o latch, pero el latch simplemente nos indica que es una señal que funciona por nivel, no tiene la señal de reloj incorporada. ¿Vale? Y tampoco se traduce que una vez que metemos el biestable D síncrono disparado por flanco de subida, se denomina flip-flop. ¿Vale? Un flip-flop D implementado con puertas NAND. ¿Vale? Entonces, el flip-flop es un biestable
que se dispara por flanco de subida, se llama flip-flop porque cambia de un estado a otro, y el latch es aquel que es que funciona con una señal por nivel. Pero bueno, en general hablaremos de biestables disparados por flanco de subida o disparado por nivel, que en castellano es un poquito más sencillo que esta terminología. Pero no se traducen, ¿eh? No vais a encontrar traducido el nombre. Vale. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Se me da la espalda. Ya 4 horas de clase, ya no puedo ver. ¿Alguna pregunta de casa? Bueno, pues hasta mañana. Por los ejercicios 6, 9 y 11.